Ahora estamos conectados vía Zoom con el general Carlos Morán, general de la policía. Él fue jefe de la DIRANDRO, la Dirección Antidrogas, y también ha sido ministro del Interior. Pero esta vez le hemos dado cita para hablar sobre Lupe Ceballos, que ha sido detenida hoy día. ¿Cómo está? Bienvenido a Perú 21. Buenas tardes, Mayra. A tus órdenes para absorber cualquier pregunta sobre el caso. Lupe Ceballos, ¿qué significa su caída, su detención? Bueno, Lupe Ceballos es parte del engranaje que hoy instaló Fernando Ceballos en la década de los 90 y 2000 para configurar un caso bien explicado de lo que significa lavado de activos. Con Fernando Ceballos y su organización se cumplen las tres fases de la modalidad de lavado de activos, ¿no? Primero, la colocación es cuando el dinero ilícito ingresa al sistema financiero. Después viene la estratificación, cuando se oculta el rastro de dinero con múltiples operaciones. Por eso forma Aerocontinente, una empresa líder en su momento en el Perú en el transporte de carga y pasajeros, y que fue irradiando su influencia por varios países de Sudamérica e inclusive llegó a Miami. Y después viene la estratificación, que es cuando el dinero vuelve a reaparecer ya con una apariencia de legitimidad. Entonces, es el primer caso de lavado de activos en el Perú, el más emblemático, donde hay una investigación fiscal, un proceso judicial y finalmente una condena a 25 años a sus principales responsables, entre ellos la señora Lupe Ceballos. Fernando Ceballos, como ustedes y bueno, la gran mayoría de la población sabe, fue un capo de narcotráfico en el Perú, que se formó en los 80 en Uchiza, fue avanzando, se vinculó con los hermanos López Paredes y después organizó su propia organización criminal dedicada al narcotráfico con presencia en el Perú y siendo uno de los principales exportadores de cocaína. Se vinculó inicialmente con los carteles mexicanos y colombianos en su momento y después quiso construir su imperio comercial legitimando capitales a través de su empresa Aerocontinente. Por esa razón, la Dirandro en el 2005 organizó una investigación con la Fiscalía que terminó el 2007 y se estableció que había lavado más o menos 800 millones de dólares en ese periodo. Y la modalidad era muy conocida, aparentemente con unos rasgos de legitimidad. Eh, Adquirió aviones, los aviones de los continentes, a través de empresas offshore que se formaron en Islas Vírgenes Británicas, en Aruba y en Miami, ¿ya? Y se significaba de que iban a recibir un pago por el alquiler, pero al final se estableció que llegaban a una sola cuenta. Entonces todo era un carrusel de dinero que entraba y salía y al final uno solo el beneficiario. De todas formas, un bufete de abogados en Miami, de acuerdo que era el bufete Freeman, también estuvo vinculado con ese negocio. Claro. Fue una investigación muy tesonera, muy profesional, y después de 10 años de investigación y de proceso judicial, finalmente fueron condenados a 25 años, ¿no? Claro. Incautados todos sus activos y la familia inclusive fue también involucrada en este caso. General, ¿cuál era el rol que tenía la hermana del lunarejo? Bueno, como Fernando Ceballos estaba con orden de captura, la señora Lupe Ceballos asumió la dirección, la gerencia general de Aerocontinente, y por tanto ella estaba involucrada en todas las transacciones financieras que se hacían para poder legitimar estos capitales, estas transacciones que se hacían con estas offshore. Estas offshore eran formadas, como le decía, en paraísos financieros Ujú. y con personas que no tenían mayor credibilidad o solvencia económica. Eran ciudadanos rusos o rusas y algunos eran empleados
del bufete de abogados de Miami. De esta forma, como las offshore tienen un tratamiento especial, no reportan o no pagan impuestos a los países, en este caso el Perú, podían hacer esto, articular de esta forma con una apariencia de legalidad para poder mover todos sus ingresos y lavar todo el dinero, ¿no? Que era producto de esta actividad, que inicialmente, como decíamos, era producto del narcotráfico y quisieron darle esa apariencia, ¿no? De legalidad, ingresar al sistema financiero y después convertirla, pues, aparentemente en dinero limpio. Claro. General, por ese entonces se decía que el Ministerio Público también tenía vínculos con los hermanos Ceballos, que el Poder Judicial tenía vínculos con los hermanos Ceballos, inclusive dentro de la policía también. ¿Cómo se hizo para que desde la DIRANDRO se le siguiera los pasos si supuestamente estos hermanos tenían nexos con varias autoridades? Sí, hay un video muy interesante de los primeros años del 2000. Ya estábamos en el gobierno de Alejandro Toledo y donde en una recepción, en un lanzamiento de Aerocontinente y inaugurando otras rutas a otros países, porque como te digo, fueron, complementando con actividades con Aerocontinentes en varios países de Sudamérica, Argentina, Chile, República Dominicana, Miami, inclusive Estados Unidos, Centroamérica. Y aparece en ese video eh, personajes políticos de relevancia en ese entonces, ¿no? Candidatos a la presidencia, alcaldes, miembros del Poder Judicial, eh, oficiales de la policía. Y estaban alternando en ese cóctel con la señora Lupe Ceballos, ¿no? Que ahora es la que está actualmente detenida, ¿no? Y con una pena de 25 años. Entonces, el narcotráfico en el Perú siempre ha tenido, pues, siempre se ha codeado con las altas esferas de influencia económica y política, y en el caso de Fernando Ceballos no era la excepción. Por esa razón, inclusive la investigación que se hace contra Fernando Ceballos y después por lavado de activos a su clan familiar, se maneja de una manera muy escrupulosa, muy profesional y muy reservada. E inclusive, cuando se hace la operación tan reservada que no se le comunica al ministro del Interior del entonces, de ese entonces, ¿no? Y al comandante general de la policía, no, para evitar cualquier fuga de información. Por eso, siempre, pues, cuando se ha combatido al narcotráfico, a la corrupción en el poder, siempre hay secuelas, ¿no? Y en ese entonces, el equipo especial que investigaba a este clan familiar fue pasible de represalias también, e inclusive quisieron acabar con la carrera de algunos, ¿no? Yo me acuerdo que era coronel de la policía en ese entonces, y nos amenazaron con cambiar a todo el equipo por haber intervenido en este caso y llevar una investigación con la fiscalía eh, sin dar mayor datos o información a personas que no tenían por qué saber la reserva de este caso, ¿no? Por la delicadeza y por la sensibilidad que esto traía consigo. Por eso, en realidad, fue un caso, y es el primer caso que podemos nosotros reconocer que tiene, pues, una investigación prolija, un juicio, con toda la garantía del caso y al final una condena contra estas personas. Claro. Ahora, a la señora Lupe Ceballos se le ha detenido en la casa de su hermana. Se habla que Sí. hay un hermano fallecido, que su mamá también ha Ujú. fallecido. Sin embargo, uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo pudo ella estar tanto tiempo en la clandestinidad? El dinero, producto del narcotráfico, eh, es probable que ella haya tenido todavía ese poder del manejo para poder sobrevivir tantos años siendo prófuga, porque había una sentencia firme. Sí, es probable que eh,
el dinero o las relaciones hayan podido evitar que esta persona pueda ser hallada o ubicada en su momento, ¿no? Pero al final de cuentas, la policía ha hecho su trabajo, un excelente trabajo, y tiene que responder ante la justicia, ¿no? Eso es lo más importante. Esto es un mensaje, ¿no? De que más temprano que tarde la justicia siempre llega, ¿no? Las personas que están al margen de la ley tienen que responder ante ella, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, general Morán, por acceder a esta entrevista con Perú 21. Muchas Bien, era entonces el general Carlos Morán, ex jefe de la Dirandro, y él estaba con nosotros analizando el caso de la detención de Lupe Ceballos, la hermana de Lunarejo Ceballos, dueño de Aerocontinente. Regresamos con más información.